Ahora bien, hablemos del análisis presupuestal para Villavicencio, que es la ciudad pequeña o medianamente pequeña que nosotros decidimos escoger. Villavicencio está ubicada, como bien sabemos, en la parte estratégica de Colombia y su capital de departamento viene siendo el Meta. Tiende a ser un punto clave generalmente para el comercio, el transporte, además de que es un país de recurrencia para los llanos orientales. Villavicencio ha tenido un crecimiento poblacional y además de poblacional, económico. Esto según los datos del DANE. Hablemos bien un poco más de Villavicencio y sus ingresos, por ejemplo, corrientes, los cuales son fundamentales y vamos a ver a lo largo del video. Tenemos los tributarios y los no tributarios. Otros impuestos o impuestos que pueden venir a incluirse aquí pueden ser, por ejemplo, la tasa de servicios, que tiende a representar un 10% adicional. Entonces, a través de los datos que pudimos encontrar, tenemos que los presupuestos iniciales para Villavicencio en el 2017, 18, 19, 20 y 21 son diferentes, pero en todos se ve un aumento significativo. Es así que podemos interpretar que durante el periodo se observan crecimientos, algunos son más altos que otros, es decir, algunos crecimientos tienden a ser más exponenciales y esto representa básicamente un 38 de ciertos periodos. Además, dentro de los ingresos corrientes podemos incluir los ingresos tributarios y no tributarios, dado que tenemos los ingresos totales, los corrientes y, valga la redundancia, los tributarios. Tenemos, por ejemplo, que para el ingreso corriente del 2017 se aproximó a 535.672 millones y para el 2021 fue 737.852 millones, por lo que vemos un aumento bastante significativo. De igual forma, nos adelantamos e hicimos una gráfica en la cual se verifica y corrobora la información presentada en la tabla anterior. Es así que vemos, por ejemplo, que los ingresos totales son mucho más altos que los tributarios, al igual que los ingresos corrientes tienden a ser más altos que los tributarios. Vemos de igual forma que todos tienden a aumentar durante cada año. Asimismo, nosotros hicimos un análisis para el presupuesto definitivo en pesos de Villavicencio. Nuevamente tenemos un incremento, dado por ejemplo en los ingresos totales, hay un aumento bastante significativo, porque podemos decir que hay un incremento bastante alto de 787.596 millones a 971.171 millones. Entonces, digamos que el incremento de estos es bastante alto, al igual que el de los corrientes y los tributarios, pero hay que tener en cuenta que el de los tributarios tiende a ser más bajo que el de los ingresos totales y el de los ingresos corrientes. De igual forma, nosotros hicimos la gráfica en el cual nuevamente se verifica la información y notamos cómo hay un incremento en los ingresos totales, pero también hay una variación. Por ejemplo, en el 2020 fue su año más bajo y el 2021 el más alto, siendo como intermediario el 19 y el 17. Por el contrario, los tributarios sí mantuvieron un margen y los corrientes se vieron solamente en un aumento significativo y constante. Al analizar los recaudos de efectivo en Villavicencio durante los mismos años, notamos un incremento, pero este incremento ya no es tan alto como los anteriores. Es decir, que por ejemplo para el año 2017 teníamos 568.287 millones en ingresos totales y para el 2021 de 577.435 millones. Si bien hubo un incremento, no fue realmente significativo. Y para los ingresos corrientes podemos ver que aunque hubo un aumento, tampoco fue realmente significativo. En los tributarios, siendo estos nuevamente los más bajos entre ingresos totales, ingresos corrientes y tributarios, también hubo un aumento, un poco más significativo que los anteriores, pero de igual forma tiende a ser el más bajo. A este también le hicimos una gráfica y le pusimos como título recaudo efectivo. Entonces podemos notar cómo, por ejemplo, los tributarios se mantuvieron en el alza, pero un poco más constantes que, por ejemplo, los ingresos corrientes, los cuales fueron más inflexibles, y los ingresos totales también.
Después decidimos hacer un análisis para los años mencionados, es decir, del 2017 al 2021, en el cual hablamos sobre la distribución de principales ingresos durante 2017 a 2021. Este vendría siendo el otro análisis. Entonces, sacamos los valores principales, es decir, los de mayor relevancia, para poder dar una interpretación bastante efectiva y eficaz. Entonces, tenemos que los ingresos totales son de aproximadamente 787.596 millones para el 2017 y fue impulsado principalmente por transferencias que representan 375,645 millones, además de que hay que tener en cuenta que el impuesto de industria y comercio alcanzaron los 50 millones. Esto se vio reflejado principalmente en la economía local activa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay áreas que requieren más atención que otras, como por ejemplo las contribuciones por plusvalías que suman apenas 1,144 millones, es decir, realmente muy bajo. Y se ve la ausencia de sanciones tributarias en casos como lo podría venir indicando deficiencias en la aplicación de medidas correctivas. Respecto a la salud, podemos decir básicamente que los recursos destinados son un poco significativos, pero podrían mejorar, y estos provienen del Sistema General de Particiones, esto es SGP. De igual forma, en la gráfica podemos notar cómo nuevamente las transferencias, por ejemplo, ocupan o abarcan gran parte de la distribución de ingresos. Los impuestos también lo hacen, pero podrían mejorar. Las contribuciones de plusvalía están realmente mal y debería mejorar. Y los recursos de salud pública no están mal, pero pueden mejorar. De igual forma, pues hay que tener en cuenta que hay más ingresos. Ahora, para el 2018 también hicimos una gráfica de pastel en el cual explicamos que el impuesto a la industria y comercio es uno de los más utilizados. El impuesto predial está realmente mal, así que también debería mejorar. La estampilla Procultura está bien, pero puede también tener algunos cambios. Las sanciones tributarias están bien y en general solo podríamos como mejorar o recalcar la confinación que podría llegar a tener una mejora con el paso del tiempo. Ahora bien, las principales distribuciones de ingreso para el 2019. Nuevamente menciono, hay que tener en cuenta que escogimos simplemente los datos más priorizados. Hay más, pero nosotros decidimos escoger en los que más se enfocaba. Tenemos en los ingresos corrientes, las transferencias y el ingreso capital fueron los principales distribuidores para el 2019 en Villavicencio, siendo así que el ingreso corriente ocupa más o menos el 46%, las transferencias ocupan aproximadamente un 45-43% y el ingreso capital ocupa el restante. La distribución para principales ingresos en el 2020 se mantiene un poco similar, sin embargo, nuevamente tomamos solamente datos esenciales. Por ejemplo, las transferencias de libre destino, el impuesto de circulación y tránsito y el total recaudado. Podemos notar cómo casi todos son de forma equitativa o igualitiva y es así que podemos conformar nuestra distribución de ingresos para el 2020, en el cual cada rama tiende a tener una subrama o subdivisión. Luego, en la distribución principal para los ingresos del 2020, tenemos que el impuesto predial tuvo un aumento realmente significativo, pero se menciona también el impuesto a la gasolina y el derecho de explotación de juegos del azar, que como sabemos el impuesto de este viene principalmente o va principalmente a los temas de la salud. Para finalizar, al menos con Villavicencio, tenemos que se experimentó una constante discrepancia entre el presupuesto definitivo y el recaudo efectivo y podemos confirmar que hay brechas significativas con la ejecución fiscal. Lo notamos en las gráficas con algunos impuestos que no se llevaban correctamente. Si bien los ingresos de transferencias, especialmente del Sistema General de Participaciones, fueron fuente de financiamiento, los impuestos locales, como el de industria y comercio y el predial, mostraron un desempeño un poco o generalmente más limitado. A lo largo de los años, como conclusión general, se puede observar una mejora en el recaudo de los impuestos, además de que se disminuyen las discrepancias entre la mayoría de impuestos que se ven, por ejemplo, disminuidos o mal ejecutados al inicio.
es decir, en el 2017 de este estudio. También podemos llegar y tener una comparación con otras ciudades. Por ejemplo, si lo comparamos con Cartagena y o Bucaramanga, se pueden observar algunas diferencias, pero también algunas similitudes, como lo es la dependencia de transferencia, ya que en Villavicencio y en Bucaramanga dependen de una gran medida de transferencias, pero Cartagena muestra una mayor diversificación en sus ingresos no tributarios. Eso vuelve dependiente tanto a Villavicencio como a Bucaramanga de estas transferencias. También tenemos la contribución al impuesto predial. Eso quiere decir que mientras el impuesto predial representa un porcentaje significativo en los impuestos de Villavicencio, en Cartagena y Bucaramanga, al igual es crucial, pero en Bucaramanga su dependencia es más fuerte. Y por último, tenemos la diversificación de ingresos, en el cual vemos, por ejemplo, que en esta comparación, Cartagena logra una mayor diversificación en sus fuentes de ingresos, esto principalmente por su turismo, lo que permite básicamente manejar mejores fluctuaciones económicas. Por el contrario, en Villavicencio podría beneficiarse a través de otras zonas, pero generalmente no optimiza tanto la recaudación de estos impuestos, lo que hace que se vea como una economía minorista. Para concluir finalmente con Villavicencio podemos dar varios hallazgos, como lo vendría siendo el crecimiento sostenible, la alta dependencia de transferencia, la necesidad de diversificación y oportunidades de mejora. Como aporte vamos a dar algunas recomendaciones para el mismo, como vendría siendo fortalecer la recaudación, explorar nuevas fuentes de ingresos, dado que a veces el turismo de ellos es muy bueno para lo que llegan a recaudar a través de esos impuestos. Además, el turismo, hay que destacar, es parte de las exportaciones en el cual se debería tener en cuenta a la hora de finalizar estos impuestos. La diversificación fiscal podría ser otra mejora y finalmente la inversión de infraestructura. Muchas gracias.